Buenas noches, esta es la historia de hoy. La Policía Federal hizo Los manifestantes de Morelos, Michoacán, Guerrero y Chiapas que paralizaron el viernes la Ciudad de México están financiados por el PRI y por el PRD de sus estados, reconocen los propios manifestantes. Una investigación especial de Raúl Flores. Esto es México Confidencial. Que surge Operation el comercio con América del Norte. Al punto de la Refinados, transformarlos. Usted relaja. Bueno, de manera contundente. Formas constitucionales. Incluido en la visión de... El viernes pasado volvió la Ciudad de México a ser paralizada por diferentes marchas, sobre todo una marcha magisterial, maestros, así se dijo, de Morelos y de otros estados. La marcha no fue tan numerosa, eran unos pocos miles de personas, pero lo cierto es que lograron paralizar la ciudad, entre otras razones porque las autoridades capitalinas fueron incapaces de poner el más mínimo orden en lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México con esta marcha. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Cómo puede realizarse este movimiento que lleva ya 64 días? ¿Quién lo financia? Un manifestante que viene de Morelos, por ejemplo, a la Ciudad de México, entre el transporte, vienen en camiones, entre el transporte, la comida, lo que gasta, cuesta aproximadamente, tendría que poner de su bolsillo unos 500 pesos. Evidentemente la mayoría, si usted ve quiénes son las mayorías de esos manifestantes, no están en condiciones de financiar un movimiento de esas características. Nos dimos a la tarea, Raúl Flores se dio a la tarea de investigar quién y cómo financia estos movimientos. Y según los propios manifestantes, son las dirigencias estatales del PRI y del PRD en sus estados quienes están financiando estas movilizaciones. Esta es una investigación especial de nuestro compañero Raúl Flores. El movimiento magisterial de Morelos en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación dejó de ser un problema de maestros para ser un problema político. Los diversos manifestantes de Morelos, Michoacán, Guerrero y otros estados que paralizaron el viernes pasado la Ciudad de México son subsidiados por algunos partidos políticos como el PRI y el PRD en sus entidades federativas. Algunos políticos desembolsan grandes cantidades de dinero para el alquiler de camiones de turismo de lujo para que se transporten los profesores a las llamadas megamarchas. Pues tenemos apoyo de algunos compañeros que ya son jubilados, tenemos apoyo de algunos políticos que nos están dando el subsidio para el transporte, alrededor de 3,000 pesos por autobús. Por si fuera poco, también subsidian el transporte y el pago de 350 pesos a integrantes de diversas organizaciones de comerciantes ambulantes de Puebla, Guerrero y Michoacán. Se paga el pasaje, la comida y más aparte pues, cosas que tengamos que comprar. También pasa en el Distrito Federal, en las delegaciones como Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Iztapalapa, donde se condiciona un lugar en la vía pública. Venimos sobre el diálogo nacional que está proyectado a ayudar a los compañeros. Es un trabajo social, compañeros. Esto realmente es los recursos de la propia gente. La propia gente los aporta para venir a apoyar a los compañeros. Las marchas que rebasan las 5,000 personas y desquician la Ciudad de México son apoyadas también por algunas organizaciones denominadas de choque y con la ideología comunista como la otra campaña, ligada al Ejército Zapatista, además de la Juventud Comunista de México, que ha logrado filtrar al movimiento magisterial algunos extranjeros que se encargan de la toma de casetas y el bloqueo de carreteras. A estas organizaciones se les suma el Frente Popular Revolucionario, también el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y la Colmena, esta última integrada por jóvenes de 18 a 35 años que han tomado su base de operaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México y aglutina a extranjeros y mexicanos que coincidan con los movimientos subversivos de América Latina. Entre sus principales lecturas están los manuales de guerrilla urbana y algunos manuales de terrorismo urbano. Lo que pasa es que nosotros andamos por convicción. En realidad
mucha gente a lo mejor cree que somos personas acarreadas, ¿no? Bueno, en mi caso personal, yo estoy por convicción en el movimiento, entonces, pues todos los gastos nosotros los cubrimos. Educación primero, al hijo del obrero, educación después, al hijo del burgués. El apoyo de estas organizaciones va de la mano con la distribución de panfletos que invitan a formar parte de los cuadros bolivarianos para desestabilizar el actual gobierno. Las diversas marchas que se dan tanto en Morelos como en la Ciudad de México generan un gasto equivalente a una semana de sustento familiar. Es decir, deben de aportar 300 pesos por el alquiler del autobús de lujo, además de 150 pesos más para la alimentación, 100 pesos para los gastos diarios. Todo esto suman 550 pesos que tendrán que salir de su salario, que oscila entre los 3,000 y 3,300 pesos quincenales. Estos gastos son subsidiados por algunos políticos del PRI y el PRD, además de los fondos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de todas las secciones del país que en los últimos meses han solicitado a sus agremiados una donación de 1,000 pesos mensuales para seguir con la lucha por descalificar la Alianza por la Calidad de la Educación. Con imágenes de Ulises Moreno, Investigaciones Especiales, Cadena 3 Noticias, Raúl Flores Martínez. Bueno, ahí está la información. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. 350 pesos por manifestantes, lo que les están pagando, y además esto que te dicen los propios manifestantes, que son las dirigencias estatales del PRI y del PRD las que los financian, en muchos casos, como lo veíamos también, sin saber para qué vienen, pero vienen. Claro, incluso ahí tenemos el ejemplo de este muchachito comerciante ambulante de Puebla. Vienen de Puebla y le pregunté, oye, ¿a qué vienes? Me dice, pues apoyar a los nuestros. ¿Para qué? No sé, me dijeron que viniera. Digo, ¿y para qué vienes? Dice, me dan 350 pesos y me dice, ¿en qué los gasta? Comida, transporte, y dicen algunas otras cosas. Les pagan eso. Ahora, en el conflicto de Morelos, platicábamos con un maestro de Puente Ixtla, nos dice que lo apoyan tanto familiares, pero que lo apoyan más ya unos políticos, que son políticos del PRI y del PRD, que quieren convertir este conflicto, que ya es político, ese conflicto, porque hay que recordar que el gobierno de Morelos es panista, y entonces ya empieza a haber esa fricción. También los de Michoacán empiezan a aportar ya algunas cantidades. Les están ayudando con el pago del transporte, que son autobuses de turismo de lujo. Son 3,000 pesos de Morelos a la Ciudad de México. De Michoacán hacia la Ciudad de México se eleva 5,000 pesos de cada autobús. En cada autobús llegan 45 maestros. Y me decían, mira, nosotros empezamos a hacer cuentas, se gastan 550 pesos. Desde nuestra bolsa no lo podemos poner. Nos lo dan tanto algunos partidos políticos, algunos políticos, e incluso también la misma coordinadora, quienes ya les exigió a todos sus agremiados 1,000 pesos mensuales para poder seguir subsanando este conflicto magisterial tanto en la Ciudad de México como en Morelos. Además, además de los hechos, lo que ocurrió el viernes fue, por lo menos desde mi punto de vista, indignante, porque ninguna autoridad, sobre todo lo que ocurrió ahí en Los Pinos, trató de poner el más mínimo orden, como ocurre una y otra vez en estas movilizaciones, cuando hay agresiones contra policías, transeúntes, vehículos, negocios. Pero independientemente de eso, habla muy mal de estos movimientos, de los dirigentes locales de estos partidos, financiar estas movilizaciones, pero además, Raúl, hacerlo con gente que, como tú mostrabas, literalmente no sabe a qué viene. Exactamente, y aparte a estos comerciantes ambulantes, dos organizaciones, tanto también de Gustavo Amadero, de Iztapalapa, siendo del Distrito Federal, nos platicaban que a ellos no les pagan el pasaje, pero sí les condicionan un espacio en la vía pública, pero tienen que estar en las marchas, tienen que pasar lista para que entonces se los den a las delegaciones, para que les puedan comprobar que entonces sí asistieron a la marcha y darle su espacio en la vía pública. Pero también a estas organizaciones, lo que hemos dicho en días pasados, que hay extranjeros, tenemos las imágenes de los extranjeros, de algunas organizaciones que están ligadas con la UNAM, o que hicieron su base de operaciones en la UNAM, pero que son de alguna afiliación comunista. Tenemos las imágenes, pero hasta el momento nadie ha dicho nada, ni el gobierno del Distrito Federal, ni el gobierno de Morelos, de qué hacen extranjeros en estos movimientos magisteriales, que supuestamente es de puro profesor. Bueno, habrá que ver cuál es la dimensión real, si le quitamos los apoyos externos, los apoyos partidarios, los que vienen de acarreados, cuál es la dimensión real
de estos movimientos. Gracias, Raúl, felicidades por la investigación. Gracias. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información.